Las fuerzas y cuerpos de seguridad son organizaciones o corporaciones con una estructura jerárquica. Vamos a ver lo que significa estructura jerárquica. La estructura jerárquica de una empresa u organización jerárquica, también conocida como estructura piramidal, es un tipo de distribución organizativa que consiste en limitar los distintos niveles de subordinación y mando de una empresa basándose en la responsabilidad y el poder de decisión de las personas que forman parte de cada altura. Por ejemplo, en el Cuerpo Nacional de Policía, la estructura jerárquica dentro de la organización es la siguiente. A la escala superior le corresponde la dirección de los servicios policiales, a la escala ejecutiva, el mando de los servicios policiales, a la escala de subinspección, la supervisión de los servicios policiales, y a la escala básica, la ejecución material de las funciones encomendadas a la Policía Nacional. Una estructura jerárquica o piramidal la tiene cualquier empresa pública o privada. Inclusive en nuestra propia familia tenemos una estructura piramidal. Están los abuelos, los padres, los niños, los nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Casi todo, prácticamente todo en la sociedad tiene una estructura jerárquica o piramidal. Luego, en la Ley 2/86 de 13 de marzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el artículo 5 que habla de los principios básicos de actuación, en el apartado D, en el punto 1, el de adecuación al ordenamiento jurídico, en el apartado D habla o dice que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán sujetarse en sus actuaciones profesionales a los principios de jerarquía y subordinación. En ningún caso la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes. Vamos a ver qué es exactamente el principio de jerarquía y subordinación. En el Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía nos explican claramente qué es el principio de jerarquía, autoridad y subordinación. Dice que la policía debe regirse por los principios de jerarquía y de subordinación. El personal de policía debe ejecutar las órdenes dadas por sus superiores. Ninguna orden cuyo contenido constituya una infracción penal deberá ser cumplida. Luego, especifica que los responsables policiales en sus respectivos ámbitos deben tomar medidas eficaces para que sus miembros cumplan sus funciones con integridad y sin abuso de autoridad. Las relaciones entre los miembros de la organización tienen que basarse en los principios de respeto, coordinación, cooperación y solidaridad, de una manera adecuada con la estructura jerárquica. El principio de autoridad se ejercerá de manera que se tenga en cuenta la dignidad de los subordinados y el contenido de la orden. El principio de autoridad se ejercerá de manera que se tenga en cuenta la dignidad de los subordinados y el contenido de la orden, reflejando el principio de liderazgo que debe presidir todas las actuaciones y decisiones de cada policía, independientemente de su escala o categoría. Luego, el Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía nos recuerda una cosa muy importante a tener en cuenta. El policía debe tener la suficiente formación, preparación y madurez personal que le permita discernir y actuar con responsabilidad profesional ante situaciones complejas. Será pues cada policía quien deba decidir con criterios éticos cuándo, cómo y dónde intervenir bajo un principio de responsabilidad individual. Bueno, pues después de lo que os acabo de leer, todavía no entiendo por qué hay compañeros dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se creen que están aquí solamente para acatar órdenes, ¿vale? Que se creen que por estar en una organización, una corporación con una estructura jerárquica, ya habéis visto lo que significa una estructura jerárquica, ¿de acuerdo? Telefónica, McDonald's, cualquier empresa privada, pública, tiene una estructura jerárquica, ¿vale? Los principios de jerarquía y subordinación, ya os acabo de informar,
lo que significa. Los policías y los guardias civiles estamos aquí para acatar órdenes, pero no cualquier órdenes, y esas órdenes se deben de transmitir desde el respeto, ¿de acuerdo? Y sin abuso de autoridad. Sin abuso de autoridad. Compañeros, solo nosotros podemos cambiar las cosas, ¿vale? Solamente hay que fomentar el pensamiento crítico policial, ¿de acuerdo? Y dejar de actuar de una manera automática. Y en este canal os voy a pasar toda la información necesaria para que vosotros, en vuestras plantillas, sepáis cómo defenderos ante abusos de autoridad, ¿de acuerdo?